sí, el materialismo teológico, sí. Lo que tiene Benjamin es que se caracteriza por tomarlo. Esto no es una idea mía o una iluminación de mi parte, de haberme dado cuenta de esto. Todos los lectores y críticos lo dicen, que Benjamin es un pensador fragmentario. Entonces él escribe fragmentos de ideas y muchas veces estas ideas fragmentarias no logran generar un hilo conductor. Algunos dicen que en vez de generar un hilo conductor lo que crean es una constelación. Y bueno, como constelación emerge una figura, emerge una forma, pero no tenés algo así como quien dice el relato, ¿no? Un discurso completo, un archipiélago quizás tenés, sabés que están todas estas islas o todos estos fragmentos cercanos unos al otro, pero no son necesariamente capaces de ser fundidos en un todo homogéneo, coherente, consistente. Encima, Benjamin tiene el mismo vicio de Nietzsche, que es citar sin decir que se está citando. Entonces, hay frases de él que no son de él, sino que las ha recortado, y quizás hasta de autores que están totalmente en contra de lo que dice Benjamin, pero cómo las coloca en esta constelación de significados, le otorga un nuevo sentido, le da un nuevo... plagios? Y la única manera de hacer plagio sin que te consideres plagio es cuando ya sos un autor consagrado. Es lo único que yo he visto. Cuando son gente consagrada ya no se habla de plagio, sino que se habla de inspiración intelectual, de resignificación. Y nadie lo corrige porque si te haces una monografía te saca un... Claro. Bueno, pero igual... A mí me dio con un caño por no citar la noticia. Sí, bueno, sí, obvio. Sí, igual el siglo... ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que yo di por hecho que se leía la noticia. No, si la noticia se leyó. Después, no, claro, pero yo lo imaginé así, fue mi error. Se leía la noticia y después mi interpretación de esa noticia. Y no hice referencia a alguna. No, sí, me di cuenta. Pero ya lo vea. Ya me di cuenta. Digo así, un escarmiento y aprendo, dice. ¿Están todos aprobados o alguien tiene que ir a la serie? Estás aprobado. Eso le digo. ¿Por qué decís todo como, bueno, a ver a quién le cae? Claro, sí. La pregunta es, ¿estoy aprobado? Muy directo, no sé. Pero muy directo, pero más honesto. Esta manera de encubrirse, encima somos 3 gatos locos. Si fuésemos 100, quizás, bueno, ahí te puedo decir, yo no sé, tengo el 70% aprobado. Los conozco todos los apellidos, entonces no sé quién es quién. Le iba a preguntar, ¿la metodología sigue siendo la misma? ¿Se promedia la nota de exposición con el escrito? Sí, esos trabajos escritos siguen la misma dinámica. ¿Y se aprueba para promoción con qué nota? Promedio general, con 7. El promedio de todas las notas. Profe, y esta clase va a estar grabada, ¿verdad? Porque capaz me tengo que retirar un poco antes. Sí, igual a las 17 horas termina la clase. Claro, bueno, un poco antes de eso. No. Pero bueno, si está grabando, Sí, está grabado. Es más, esto que estamos hablando está grabado ahora. ¿Y las anteriores ya están subidas? Sí, creo que falta subirse 1, 2. Se están subiendo. Creo que falta la última, la de Habermas. Bueno, Benjamin se caracteriza con este pensamiento fragmentario en la búsqueda de la resignificación de las ideas. Quizás ahí esté seguramente quien desde filosofía de la historia sea mucho más preciso de lo que yo voy a hacer ahora, que es que hay una imagen del pintor, creo que se llama Paul Klee, a ver si el nombre del pintor, que es el ángel Novulus, ¿no? Es una pintura a la que refiere Benjamin. Perdón, ¿el ángel cuánto? Novulus, el nuevo ángel, ¿no? Que es una pintura que refiere él de un pintor que
que fusiona impresionismo y surrealismo, ¿no? Donde la pintura en sí, donde él hace todo un análisis de para dónde se dirige el ángel y hacia dónde están sus ojos, una mezcla del pasado y porvenir que hace Benjamin. Si ustedes ven la técnica de pintura a la que Benjamin le da un tiempo, porque recordemos que también hacía crítica de arte, tiene que ver con un estilo bastante disruptivo. Si ustedes ven la manera en cómo está, que en algún aspecto recuerda al cubismo, entonces son como imágenes y figuras que no forman un todo en sí coherente, pero en su agrupación uno puede ver una figura. En este caso la figura es la del ángel, ¿no? Entonces el pensamiento de Benjamin tiene que ser pensado de esa manera. No tiene que pensar que necesariamente el párrafo 1 se sigue el párrafo 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sino que son grupos de pequeñas estrellas o pequeñas islas que terminan formando una constelación o un archipiélago en donde nosotros podemos encontrar cierta noción disruptiva, porque la meta de Benjamin es generar eso, romper con algún relato, con algún discurso, con alguna imagen, ¿no? Entonces, por eso cuando vos decías Benjamin es sencillo, digo, bien por ti que puedas entender ese tipo de escritura. No, es que quizás ese tipo de escritura para vos es más sencilla. La escritura que es fragmentaria, porque la oposición a la escritura fragmentaria es la escritura que siga todo un discurso largo y tendido, como los discursos platónicos que empiezan con una idea, están desarrollándola por un hilo largo. Y así está ordenada, pero después hay que seguir el hilo extenso que lleva. Claro. Perdés un poco. Claro, exactamente. Entonces, Benjamin tiene esa cualidad. Para hablar un poco de su vida, nació en 1892 en Berlín y muere en 1944 en Portbou, en España, en la frontera franco-española. Se suicida. Probablemente la hipótesis más aceptada es que con los nazis pisándole los talones, escapando, ¿no? Y toma la decisión, prefiere morir antes que ser atrapado por los nazis, así que toma esa decisión. Su título de base es de filosofía, es licenciado en filosofía. También tiene un doctorado en filosofía. Se licencia en filosofía en 1918 y se doctora en filosofía en 1919. En un año hizo el doctorado, bien por él. Mal para nosotros, los pobres, que tenemos que tardar 5 años más en hacer algo como ese. Trabajó mucho en los medios, le interesaban mucho los diarios y la radio. Por ejemplo, entre 1925 y 1929 trabajó en el diario El Tiempo de Frankfurt y el diario El Mundo Literario, muy crítico, operando como crítico de arte. Entre 1927 y 1933 trabajó programas directamente radiales en Radio Berlín y Radio Frankfurt. Sus programas radiales fueron compilados en un libro, creo que se llama como Conferencias Radiofónicas, y algún que otro audio de Benjamin está en YouTube, en la red, donde pueden escuchar la voz de él hablando. Los que yo encontré son él hablando en francés, pero como para escucharle un poco la voz y darle más textura a la simple imagen que a veces tenemos de los autores. Fue investigador en el Colegio de Sociología y bueno, tiene varias publicaciones interesantes. Acá nombro algunas de las que a mí me interesan más. La tarea del traductor de 1921, es más un ensayo. El origen del drama trágico germánico de 1928, la que habías comentado recién, la obra de arte en la era de la reproductividad técnica de 1935, uno de sus más conocidos, y el que vos habías comentado, tesis sobre la filosofía histórica de 1940, que dato de color, ese texto se considera perdido hasta que Agamben lo encontró y lo reeditó. Así que Agamben sabe mucho de Benjamin, así que si quieren algún intérprete contemporáneo, consagrado, aceptado por las élites intelectuales, Agamben es su autor, ¿no? Un poco de marco teórico que tiene que ver con esto de la filosofía y la historia, que tiene que entenderse que la perspectiva de la filosofía de la historia de Benjamin no es simplemente
lo que podríamos llamar una historiografía, como quien quiere crear un manual de historia, con su vertiente materialista marxista y sus influencias teológicas, principalmente de los pensamientos hebreos, y lo va a entender que la historia es algo que entra directamente con problemáticas del sentido humano, ¿no? La historia no es simplemente repasar puntos fijos del pasado o conocer de manera rigurosa un hecho o descubrir arqueológicamente algo que estaba perdido, ¿no? ¿Se entiende? No es esa idea de historia de Benjamin, sino que va a entender que el pasado tiene como una iniciativa o una capacidad de guardar elementos significativos que tradicionalmente se dejan de lado o se olvidan. Entonces, hay en el pasado un tipo de conciencia sobre el mundo que está en la memoria colectiva, pero que no se recuerda en la actualidad, ¿no? Lo que hay que hacer para Benjamin es manifestar esta conciencia del pasado para poder entender nuestro presente. Es decir, recordar el pasado no para hacer una reconstrucción histórica, sino para hacer política, dice. El pasado para hacer política, para incidir disruptivamente en el discurso lineal del presente. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué es necesario romper el presente, hacer este discurso lineal? Porque el presente, dice Benjamin, es una historia de carácter oficial, instituida. La historia de los vencedores, ni más ni menos. Lo que hoy sabemos, lo que hoy somos conscientes, lo que hoy comprendemos, no es la comprensión de todo lo que somos y fuimos y todo lo que podemos ser, sino es la comprensión que da legitimidad a un grupo por sobre otros. Estos discursos, estos dispositivos, estos símbolos, estas relaciones, estas conclusiones, estas premisas, estos efectos, etcétera, 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 en realidad lo que hace es legitimar el lugar de algunos sobre otros. Entonces, tenemos que recordar lo que era el pasado sin estos salvadores, dice Benjamin. Sin estos salvadores. Porque es peligroso hacer depender nuestra historia a los agentes que dicen que nos traen el progreso. A los sujetos y cuerpos políticos que dicen que con ellos se va a avanzar, que el pasado va a quedar atrás. Porque esa negación del pasado o ese desprecio al pasado, esa desestimación y hasta actitud de ninguneo hacia el pasado, es también una manera de negar al sujeto el presente que es producto de ese pasado. Todo lo que somos hoy es lo que ha brotado y lo que ha surgido y lo que se ha movido en la maquinaria del pasado. Entonces, no reconocer eso o desestimarlo o dejarlo de alguna manera hipotecado a la idea del progreso, del avance, lo único que hace es perder nosotros. Entonces, va a decir, cada vez que pensamos en la herencia de nuestro pueblo, o la herencia de nuestra nación, o la herencia de nuestro Estado, o la herencia económica, política, cultural de lo que somos, estamos pensando en un discurso de acumulación transmitido por vencedores, porque la herencia justamente es de que ha acumulado algo. Todos los valores políticos que se utilizan en el presente y que se utilizan para referir a un futuro mejor
son robados, saqueados, ultrajados de los derrotados para Benjamin. Se toma el discurso de una manera para dar un relato o una imagen que no dé hechos de la realidad, que, mejor dicho, que no nos da hechos, sino que nos fuerza a tener una empatía, a que sintamos una tranquilidad de que ganaron las personas que debían ganar. Entonces, cada vez que hablamos del progreso, del avance, del futuro, evidenciamos que la causa que hizo al vencedor vencer sigue viva y goza de muy buena salud. Entonces dice Benjamin, no tenemos que reconstruir el pasado que nos han presentado los vencedores, porque reconstruirlo es fortalecer su posición. Tenemos que reconstruir un pasado que sea disruptivo. ¿Y cómo se construye un pasado que sea disruptivo? Bueno, a través de traer el pasado que ha quedado inédito, que no se ha visto, que ha pasado de largo. ¿Y cómo traemos un pasado inédito? ¿Cómo lo podemos encontrar? Y bueno, Benjamin va a decir que es tratando de representar, de traer a los vencedores. Perdón, a los vencedores no, a los vencidos. Pero no los vencidos que los vencedores han reconocido, porque los vencedores tienen un discurso, nosotros le ganamos a ellos. Esos vencidos no nos interesan, porque esos vencidos no son inéditos, están registrados, son parte del discurso oficial. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos un discurso de vencedores y vencidos. Nosotros que somos el cambio y los vencidos de la casta. ¿No? Ahí tenés un discurso claramente. Años anteriores yo daba otro ejemplo, ¿no? Los genialistas con otro que habían perdido, pero bueno, este año toca estos ejemplos. Entonces, el pasado no está en reproducir, ni siquiera tenemos un deber moral de reproducir el pasado. Lo que tenemos que hacer es hacerlo presente. Y acá, este hacerlo presente nos conecta las dos ideas con las que comenzamos a hablar. ¿Vieron cuando yo les dije esto del pintor Paul Klee? Creo que es Klee, K-L-E-E. Paul Klee tiene una frase que dice: el arte no se ocupa de representar lo visible, sino que hace visible. O sea, el arte no representa, sino que hace ver. Entonces, el pasado no hay que reproducirlo, sino hay que hacerlo presente. Mostrar que el tiempo actual, la concepción de temporabilidad que tenemos hoy en día, la sucesión de hechos que nosotros hemos construido para decir estoy aquí ahora, es un relato de los vencedores. La linealidad temporal es un relato de los vencedores. Frente a esta temporabilidad, que es del progreso ascendente y hacia arriba, como toda la historia de los vencedores, tenemos que traer otra temporabilidad. Una temporalidad que interrumpa esta linealidad ascendente. Y acá aparece lo que llama Benjamin la necesidad de hacer presente la historia de los oprimidos. Hay una frase muy linda que dice él, dice: reconstruir la cadena de derrotas que no ha dejado huellas. ¿Vieron que yo decía los vencidos que no han sido registrados? Esa es la historia, ¿no? No de la gente que logró rebelarse, sino la gente que ni siquiera tuvo fuerza para rebelarse. Los sin nombres, los anónimos, los totalmente perdidos, los que son más que víctimas.
los que ni siquiera han dejado un rastro en la historia, ni una marca en la pared, ni una señal en una hoja. ¿Me van siguiendo con esta idea? Sí. Una historia de los oprimidos tiene un verdadero desafío metodológico, si quieren pensarlo. ¿Tú la cabeza? Los oprimidos tienen mal. La historia de los oprimidos tiene un problema metodológico que, al ser gente que no está y de la que no hay registro, no tenemos hechos. No podemos dar cuenta de lo sucedido. Entonces, ¿cómo comprendemos la vida de estos anónimos, de estos sin nombre? Y bueno, dice Benjamin, la única manera de entenderlo es mediante la alegoría, ¿no? ¿Recuerdan lo que es el movimiento alegórico en Platón, quizás con la caverna? ¿Qué tipo de construcción hace una alegoría? ¿Cómo? ¿Recuerdan lo que es una alegoría? Por ejemplo, la alegoría de la caverna de Platón. ¿Cómo qué tipo de movimiento hace una alegoría? La alegoría es una forma de explicación, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento hace? ¿La alegoría de Platón la conocen? Sí. En resumidas cuentas, ¿en qué cuentas? Bien sencillo. ¿Cómo es la historia? Cuenta sobre cómo el ascenso, los momentos ascendentes. No, la historia. No el cómo, la historia. ¿De qué le habla la historia? Que hay personas que están en una caverna, Sí. atrapada por imágenes aparentes y demás, y que uno... No, pero ¿quiénes están en la caverna? Personas. ¿Y están porque quieren? Son prisioneros. Son prisioneros, claro, están encadenados. ¿Y qué ven ellas, estas personas? ¿Cómo ven estas imágenes? ¿Por fotografía? ¿Por celular? ¿Cómo las ven? Y en Ayúdenlo, no pueden. La verdad que estaba buscando, creía que tenía una definición de alegoría. ¿Por dónde vas? Sombras. Sombras. Por un fuego que Claro, pasa exactamente. ¿Y qué pasa? Bueno, ese es el contexto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esa Uno historia? se libera. Uno se libera o lo liberan, no sabemos, nunca queda claro eso. Se da cuenta que lo que viene No se da cuenta inmediatamente. ¿Qué es lo que primero se da cuenta? ve las No puedes símbolos. soportar la visión del mundo exterior, digamos. No, todavía no salió, todavía está soltado. Ve los símbolos que pasan detrás de la Claro. pared y el fuego. Claro, se da cuenta de la situación que comparte con esa gente, porque no eran conscientes del otro. Claro, otros no podían ver que lo que causaba eso. Claro. Entonces ahí ¿qué decide hacer el liberado? Subir, seguir el camino, ¿no? Ahí le pasa lo del sol. Y ahí hay dos versiones de la historia. ¿Cuáles son las dos versiones? ¿Vuelve o no vuelve? Bueno, una vuelve, intenta ayudarlo, Claro. se riende. Claro. ¿Y la otra? La otra es que no me acuerdo si. Y la otra no vuelve, se va. Claro, Decide no irse. Y el que vuelve tiene dos destinos. ¿Cuáles son los dos destinos? Y es a dar cuenta a los que están prisioneros que hay otra vez una realidad que es otra y Sí. invita a verlo o Liberarlo o la muerte, ¿no? Claro. O lo logra convencer o lo mata. claro. Bien. Todo eso es una historia, una fantasía. Es un cuento. Ahora, ¿Platón quería decir literalmente eso o quiso? ¿Qué tipo de interpretaciones podemos hacer de esta historia? ¿Podemos hacer interpretaciones ontológicas, Sí. antropológicas, Sí. políticas, Sí. éticas? También. Bueno, la alegoría es justamente eso. A través de una figura se refiere a otra cosa para darle sentido. ¿Entiendes? Sentido que puede ser multicausal o con múltiples niveles. Entonces, La alegoría es una metáfora. es de la familia de los tropos, de las figuras. Entonces, cuando Benjamin dice, para construir una historia de lo que no hay hechos, necesitamos una alegoría,
es claro, yo tengo que construir una figura que logre referir a esta situación. ¿A quién es esta situación? A todos los que no tuvieron fuerza para rebelarse, a todos los que fueron oprimidos, a todos los que fueron literalmente borrados de la historia. Entonces, la alegoría, el mito, la poesía, el arte, todo eso es lo que le va a cargar y dar sentido a aquello que no tiene sentido. ¿La poesía es necesariamente filosofía o puede que sea diferente a la filosofía? Es diferente a la filosofía. Es diferente. Pero uno puede, con un fragmento de poesía, quizás generar alegóricamente una reflexión filosófica. Pero, por ejemplo, esto de Borges se le estudia como un referente de la epistemología. ¿No era así? ¿Quién estudia Borges? No era... Eso nos dijo la propia filosofía de lengua. La cruzada. Se estudia como un... Hay algunas interpretaciones de Borges, esto es una tesis en Miñolo, se lo ve en su libro Modelos y Metáforas, donde habla de cómo ciertas interpretaciones de los modelos borgianos utilizados en literatura son similares a ciertos modelos científicos que se estaban desarrollando en esa época. Quizás ahí se está refiriendo la profesora Marina de ese tipo de relaciones estructurales argumentales que se estaban postulando. En ese sentido sí hay estudio epistemológico de Borges. Yo no entendía hasta qué punto se puede diferenciar la poesía de la filosofía. Y recordemos que Benjamin es parte de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y por lo tanto encuentran que ante el carácter imperativo y dominante del discurso científico, se tienen que encontrar alternativas de pensamiento y de habla. Y la poesía puede ser una de esas alternativas. Esto también es un pensamiento en Heidegger se puede encontrar también, ¿no? De la idea de retornar a la poesía para encontrar el sentido. Es un pensamiento muy propio de los alemanes, ¿no? Entonces, acá está la pregunta que le interesa a Benjamin sobre la historia, ¿no? Que es hasta qué punto el recuerdo del vencido puede sustraerlo de su suerte. O sea, ¿qué tanto puedo yo cambiar la derrota? Porque ya murió, ya perdió, ya está olvidado. O sea, se puede hablar de una justicia para los vencidos. Claro. Porque uno puede decir que la injusticia ya sucedió, no la puedo revertir, ya está necesariamente en el pasado. Pero, dice Benjamin, la memoria opera como una manera, o sea, la memoria no es un gabinete de archivos cerrados, ¿verdad?, donde yo no puedo nunca más ver los asuntos, sino que la memoria opera de una forma en que siempre se puede reactualizar. Va a decir Benjamin que el presente está completamente lleno de temas pendientes de injusticia y que la manera de poder resolver esta injusticia es retomando la memoria. Siguiendo con esta pregunta que vos hablabas de la poesía, hay una frase de un tema, yo lo escuché por un gieco, pero no sé quién es, que dice: todo queda guardado en la memoria, ¿no? Esta idea, que es poética, nos puede servir para una reflexión filosófica, que es que el presente político, que está cargado de injusticias del pasado, con un acto de recuerdo y de resignificación, puedo cambiar este presente de injusticias. Para Benjamin, la urgencia de la política comprometida es la urgencia de cambiar el presente, este presente. Porque yo no puedo cambiar el hecho de que el vencido ha sido vencido. Puedo cambiar cómo se presenta en el presente.
¿Cómo se da? Puedo emanciparlo de la derrota. Puedo sacarlo de la categoría deshumanizante de ser un simple vencido. Es decir, puedo hacer que recupere su humanidad, generando actos de justicia reparadora de las injusticias del pasado. Pero la única manera de poder hacer eso, dice Benjamin, es con un acto de profanación. Tengo que ir en contra del mito del presente, de que el presente ya está, que el presente es un efecto determinante, causal, directo, fijo del pasado. Porque este pasado ha sido interpretado y por lo tanto este presente ha sido construido. ¿Quién lo interpretó y quién lo construyó? Bueno, como hemos dicho, los vencedores. Este presente es mitológico, entonces también tenemos que cambiarlo. Como todo mito, oculta los acontecimientos que lo hicieron posible. Entonces, la búsqueda del pensamiento histórico para Benjamin es la búsqueda de la emancipación política a los sujetos del presente. Dar una situación y una posibilidad de felicidad, de saldar los derechos que habían sido violados o que no fueron garantizados. Y acá, esta es la parte donde Benjamin conecta su materialismo con su pensamiento más místico, teológico. Porque dice, no basta con garantizar el bienestar material o la libertad individual, sino que la sociedad tiene que ser consciente del dolor que tiene que saldarse. La sociedad tiene que ser consciente que para estar hoy como está, gente tuvo que sufrir. Y tiene que ser consciente que si no repara ese dolor, va a mantener la vigencia del discurso de los vencedores, no va a poder cambiar su presente. Si la historia es un elemento de emancipación, la política va a utilizar la historia eternamente, dice Benjamin, para comprender la realidad. Siempre la política tiene un discurso de la historia. Vean todos los grupos y partidos políticos, siempre tienen un discurso histórico. Entonces, va a decir, la historia de los vencedores muestra la universalidad de que siempre hay ricos y pobres, que siempre hay dominados y oprimidos. Siempre hay finalmente una disimetría de justicias y derechos. Y la solución que es obvia es inaplicable. ¿Cuál sería la solución obvia? Bueno, que los vencedores devuelvan el botín saqueado. Eso sería la solución obvia. Pero no se hace. No se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque la historia de los vencedores la tomamos como nuestra. Como si fuese algo de nuestro colectivo, de nuestra subjetividad, de nuestro nacimiento. Pero como dijimos, la subjetividad del presente es la subjetividad construida por los vencedores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar a los no sujetos, aquellos otros de los cuales no tenemos ninguna noticia. Un acto solidario con el pasado. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Lo demás? Creo que sí. ¿Hay alguna duda por ahora? Estamos acá viendo, de alguna manera, cuál es la lectura histórica que hace Benjamin, este nudo entre historia, política y ética que ve él. ¿Ok? Y cómo propone él desanudar este nudo con el uso de lo alegórico y lo mítico. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir estudiar o analizar la relación entre la violencia y las leyes. Entonces, la política, para Benjamin,
tiene como punto de partida la historia del sufrimiento del humano. Toda política parte de sufridos. Toda política parte del que pasó hambre, o del que sufrió un vejamen, del que fue de alguna manera desposeído de su dignidad. Parte de un acto solidario, tratar de generar un sentido de comunidad, de entiendo tu dolor, interpreto tu carencia, reconozco lo que te falta. Entonces, el sentido de la política no es otro que actualizar el pasado, no para que recordemos lo que sufrieron, sino para actualizar su dignidad, de que si bien sufrieron, tenían una dignidad, algo que los hacía ellos mismos. Pero para eso tengo que también reconocer lo negativo, lo que han sufrido. Pero no para decir, recordemos el dolor, sino para sacarlos de ese dolor. Por eso para Benjamin la política opera finalmente como una ética. Una manera... ¿Qué sería sacarnos del dolor? Y una manera de hacer justicia en el presente de las injusticias de la historia. Transformar el presente para que no existan más esos dolores. Entonces, esta imagen que hay de la historia, de la política, de la ética, que convergen en un problema de justicia e injusticia, una historia de los vencedores y los vencidos, los poderosos y los oprimidos, los ricos y los pobres, los satisfechos y los hambrientos, ¿bien? Es lo que da la base para Benjamin para pensar por qué la ley está conectada a la violencia. El marco general nos lleva a la conclusión obvia. La ley está conectada a la violencia simplemente por el hecho de que la ley la escriben los vencedores. La ley es parte del discurso oficial, de lo instituido. Entonces, todo lo que sea parte de lo jurídico, de lo normativo, va a beneficiar a los que estén de alguna manera acoplados a esta historia. Esa es como la primera conclusión a la que podemos llegar. Pero esta conclusión tiene un problema, que nos impide a nosotros recordar a los olvidados. Que finalmente la meta para Benjamin es esa. Piénselo de esta manera. Si ustedes son ciudadanos, si ustedes están aquí gozando de los privilegios de la ciudadanía, es porque son cómplices de la historia de los vencedores. Son parte del sistema, del discurso de los que han ganado. Si ustedes tienen nombre y son recordados, si ustedes tienen identidades reconocibles, si ustedes son parte de un colectivo, están dentro de la historia de los vencedores. Todos aquellos a los que no podemos nombrar, todos aquellos que no podemos incluir, todos aquellos que ni siquiera tienen identidad, son los que son en donde recaen las más grandes injusticias del Estado y la ciudadanía. Y la más grande injusticia para Benjamin es literalmente el olvido. ¿Lo van entendiendo? Sí. Hay un discurso claramente metafórico en Benjamin, es fuertemente metafórico. Pero porque tiene que ver con esta necesidad de crear nuevos sentidos de lectura, de interpretación. Entonces, siempre va a estar cargado de esa densidad mítica, figurativa.
Es más, la solución, como hemos dicho, para quebrar el mito del presente, el mito del discurso, es otro mito. Es romper, hacer un trabajo de lo esotérico. Un trabajo esotérico, la palabra esotérico refiere a hacer público lo escondido. Mostrar lo oculto. Lo cual es una tarea, en términos de archivo, sumamente compleja. Porque la información que yo tengo son retazos, frases o nada, recuerdos de alguien de que una vez vio tal cosa. ¿Estamos hasta aquí? ¿Qué ejemplo se podría poner de esto de la reconstrucción de este personaje olvidado de los vencidos, digamos, olvidado por esto y demás? Bueno, cuando un desaparecido deja de ser un desaparecido es un buen ejemplo. Cuando un perdido es encontrado, ¿no? Porque el desaparecido sin nombre, y empieza a tener nombre, y después de repente se lo encuentra. Hay todos los movimientos de una manera sociales para Benjamin parten de esa búsqueda de dignificar a los vencidos. Pasa que lamentablemente hay que aceptar o hay que entender que el discurso y la lógica del Estado es desde nosotros como ciudadanos que ya estamos dentro del lado de los vencedores. ¿Y Benjamin pone algún ejemplo? Da varios ejemplos. Ahí voy a dar un ejemplo en particular, que es el que más le gustaba a él, que era la huelga, ¿no? Ya voy a eso, pero sí, da varios ejemplos. ¿Se refiere al caso de la comunidad judía? No, huelga de obreros. No en este caso. Y después da ejemplos míticos. Da varios ejemplos míticos. Y vamos a hablar también de los ejemplos míticos. ¿Estamos ahí en sintonía? ¿Estás puesto en sintonía? Vivo en sintonía. Bien. Entonces ahora vamos a tratar de llegar a un segundo nivel de comprensión. El primer nivel que hemos dicho es la obviedad en la que estamos nosotros, de que nos guste o no nos guste, del simple hecho de poder estar dentro de los marcos normativos, estamos dentro del discurso de los vencedores. Inclusive el discurso de los vencedores es jerárquico. Vos podés estar dentro de los vencedores y podés estar en el último lejos del tarro. Pero el simple hecho de tener un DNI o tener una identidad es mucho más superior, como vimos por ejemplo con Hannah Arendt, de ser un indeseable o ser un olvidado. Entonces, lo que le interesa a Benjamin es entender que el Estado contemporáneo y la figura del ciudadano en realidad están satelizando o moviéndose de manera circular ante un nudo más metafísico, pero con más consecuencias ideológicas, que es la relación entre la violencia y la ley. Bien. Entonces, para eso va a empezar Benjamin a analizar, y en esta parte el texto les puede parecer complicado cuando inicia, porque da una larga diatriba y se detiene bastante y de manera fragmentaria, o sea, no es consistente lo que dice en el fragmento 1 con el fragmento 2, pero todo esto va a hablar sobre el derecho en términos de derecho natural frente a derecho positivo. Que nosotros estuvimos hablando del ius naturalismo y el ius positivismo. Además, creo que utiliza él de esas palabras. Si mal no recuerdo en el texto, nosotros vamos a decir derecho natural, derecho positivo, para facilidad exclamativa, nomás. Pero él habla sobre eso, ¿no? Según Benjamin, las dos interpretaciones del que el derecho viene por algo natural o que el derecho es algo construido, ambas versiones del derecho presuponen o parten de una noción de la violencia. ¿Bien? Empecemos por el derecho natural. Para el derecho natural, la violencia es parte de la naturaleza.
La naturaleza utiliza la violencia para sobrevivir. La violencia es el medio de perpetuación de las especies, ¿no? Mediante la caza o lo que sea, el mundo usa la violencia. Entonces, según esta interpretación del derecho natural, se genera un pacto violento, una violencia fundadora, dice él, en donde mediante un contrato social en el que uno violentamente niega su máxima capacidad de violencia, el derecho a matar, con el fin, ¿qué pasó hoy? Con el fin de crear una sociedad donde uno pueda sobrevivir y convivir. Esta es la interpretación más de Hobbes, ¿no? De que cuando Hobbes dice el humano cede una parte de su libertad, Hobbes no está pensando en una metáfora, sino que está pensando en un cálculo donde el humano literalmente renuncia a su derecho a matar. Yo renuncio a no matar, como un animal, ¿no? Dice. Y frente a eso genero el pacto social, el contrato social, donde todos elegimos renunciar al derecho más íntimo para nosotros, que es matar, y se lo trasladamos a una entidad llamado Estado, que es ahora el Estado el que puede matar, según Hobbes, ¿no? ¿Qué caracteriza para Hobbes el Estado? El derecho a matar. Una sola entidad lo tiene. Benjamin está pensando un poco en esto cuando habla del derecho natural, que tiene como una idea de una violencia natural, que uno tiene que ceder violentamente, se tiene que desgarrar, un acto violento de bisección sobre uno mismo, quitarse su propia violencia mediante un acto violento para generar este contrato social. Presupone claramente un carácter biológico, una cuestión biologicista que se legitima jurídicamente. Todos los humanos renunciamos a lo más innato de nosotros, que es nuestro derecho, deseo y apetito de matar. Entonces, en el derecho natural, la violencia es fundadora, funda el derecho. El derecho aparece mediante un acto violento. La violencia funda el derecho, es la base desde la cual se genera toda la arquitectónica posterior del Estado. ¿Se entiende esta idea de fundar con un acto violento del derecho? Pero o sea, es como una violencia que aplaca otra violencia. Claro, es usar la violencia como medio para alcanzar un fin que en teoría es justo, que es que todos vivamos en concordia. Es una violencia justificada por su fin. Ok, hacemos algo terrible ahora, violento, pero luego vamos a tener algo genial, que es la ciudadanía y el Estado. ¿Se entiende? En contraposición está el derecho positivo. Que el derecho positivo entiende a la violencia no como algo natural, sino como un producto de la historia. En la historia la humanidad ha sido violenta. De esta manera, la violencia depende siempre de cómo lo ven distintos grupos, distinta gente. Lo que para ciertas personas puede ser un acto de justicia, para otros puede ser un acto de injusticia. Lo que para otros puede ser un medio de pacificación, para otro grupo puede ser un acto de violencia, ¿no? Hacer dependiente del transcurrir histórico, la violencia está de alguna manera organizada por cómo operan las instituciones y las sociedades frente a ella. Tenemos ciertos valores que legitiman ciertas violencias y ciertos valores que vuelven ilegítimas a ciertas otras violencias. Por ejemplo, en nuestro Estado tenemos parte de nuestra estructura jurídica que dice que si vos matás a una persona en defensa propia, se considera que esa es una violencia legítima.
Por lo tanto, tus penas pueden reducirse o hasta no efectuarse. ¿Entienden? Pero si vos matás a alguien por el simple hecho de querer matarlo, se considera que es una violencia ilegítima. Entonces tenemos los grupos y los contextos y que institucionalmente se van organizando. En este sentido, para generar esta dinámica de violencias legítimas e ilegítimas, se tiene que considerar que hay una violencia operante de forma continua, que es el Estado. Que es el Estado el que con su máxima violencia, ¿qué hace? Regula las otras violencias. Entonces, en vez de ser como en el derecho natural, la violencia la que funda el derecho, lo que da la base, en el derecho positivo, la violencia sirve para preservar los derechos. ¿Entienden la diferencia? Es muy importante que se entienda. Uno funda y el otro preserva. Claro. Pero en la natural, si yo mato a alguien, ¿hay también violencia legítima? No, porque ya hemos hecho el acto inicial de fundante de la violencia. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Dice Benjamin: el derecho natural y el derecho positivo son utilizados como recursos por el Estado, porque el Estado tiene una sola meta, que es monopolizar la violencia de manera jurídica. El Estado pretende manipular y controlar absolutamente toda violencia posible que pueda suceder en la sociedad. Y acá sucede lo que dice Benjamin como la paradoja de los fines, o la paradoja que se llama la medialidad de los fines. Medialidad de los fines. Es una paradoja, así que prepárense porque seguramente sea contradictorio, entonces tienen que prestarle atención a dónde está la contradicción y por qué es contradictorio esto. ¿Bien? Tengo su atención absoluta. Ok. En estos dos discursos, derecho natural y derecho positivo, la violencia aparece como el medio justo para alcanzar un fin justo. ¿Por qué? Porque es justa esta cantidad de violencia o este tipo de violencia las que nos va a permitir tener esto que consideramos justo. Esto que consideramos justo puede ser que cada uno tenga un DNI o que cada uno vaya a la escuela, ¿no? ¿Qué consideramos como sociedad como justo? Como nuestro, ¿cuál sería la sociedad justa para Argentina? ¿No? Nuestro ideal, ¿bien? Y para alcanzar eso, lamentablemente, tenemos que recurrir a ciertos medios violentos, leyes que penan ciertas acciones, el uso de la fuerza. Dice Benjamin, este argumento, que nota al pie es el argumento de los vencedores, es intrínsecamente paradójico. Porque la violencia sobrevive mediante la violencia. Porque, ¿cómo yo sé lo que es justo? Según el derecho natural, porque hicimos un contrato, ¿no? Todos nos pusimos de acuerdo de que esto es lo justo. ¿Bien? Según el derecho positivo, yo sé lo que es justo
porque hay una ley que dice que es justo, ¿no? Las instituciones me dicen que es legítimo y que es ilegítimo, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Pero para que el derecho natural exista o el derecho positivo exista, requiero necesariamente de la violencia. El natural para fundarla y el positivo para preservarla. Entonces lo que se genera es una circularidad de violencia. Porque yo digo, voy a alcanzar lo justo. Pero esto justo está definido de manera violenta. Entonces cuando yo digo, voy a utilizar la violencia justa para alcanzar lo justo, estoy diciendo, voy a alcanzar la violencia justa para alcanzar esta justa violencia que yo he establecido como justo. Por lo tanto, uso violencia para justificar mi violencia. ¿Entienden cómo se vuelve circular? Esa es la medialidad de los fines, porque lo que era un medio, la violencia, se convierte en un fin. Y el fin se convierte en el medio. Entonces, decir la violencia se presenta como el medio justo para alcanzar el fin justo, que es el derecho, lo único que hace es generar una circularidad y un camino de violencia. Por eso, dice Benjamin, esta frase muestra mentalidad de los vencedores, porque es lo que les permite mantener el ejercicio de la violencia, la fuerza de su relato. ¿Así, no? Sí. ¿Propone una alternativa, Benjamin? Obvio que sí. Pero tenemos que entender bien, primero, la profundidad de esta paradoja. Porque para Benjamin es esta paradoja lo que determina cómo opera el Estado hoy en día. Y por lo tanto, lo que configura nuestras prácticas cívicas. Y como para Benjamin está unido historia, política y ética, también configura cómo entendemos la historia, cómo entendemos lo que está bien y mal, y cómo entendemos lo que podemos hacer civilmente. ¿Bien? Entonces va a decir, para poder entender por qué esto es paradójico, tenemos que comprender cómo en esferas no jurídicas opera la violencia. Entonces, él va a dar, esto es un ejemplo que yo decía, sobre la huelga obrera, ¿no? El obrero, dice Benjamin, tiene el derecho a huelga, ¿no? El derecho a huelga tiene que hablar cuando el obrero quiere separarse de la violencia del patrón, paga injusta o condiciones de trabajo insalubres, ¿no? Condiciones violentas. Entonces, ¿qué hace el obrero? Utiliza su derecho a huelga. Este derecho a huelga, para el patrón, es un acto violento. ¿Por qué? Porque interrumpe el proceso de trabajo. Entonces, ahí vemos cómo operan dos violencias. La violencia sistemática del patrón y la violencia disruptiva de la huelga. ¿Dónde está la paradoja? En lo normativo, en las leyes. Porque por ley se te da el derecho a huelga, pero cada vez que la ejerces te acusan de ser insubordinado o realizar desobediencia civil. El patrón no ve a la violencia del obrero como un medio, sino que ve a la violencia como un fin. Quieren romper porque quieren romper. Se quejan de lleno. ¿No? ¿Entienden la idea? No la ve como un medio, no es que se queja para alcanzar algo, sino lo hace por el simple placer de la violencia. El Estado mismo va a entender que toda la violencia que hacen los ciudadanos, estoy poniendo mucho esta mano al pedo, que el Estado va a entender que toda la violencia de los ciudadanos es algo negativo. El Estado
entiende que el ciudadano tiene derecho a huelga, derecho a protesta, pero cada vez que el ciudadano la utiliza, la considera como algo que no tiene que hacer. Esta es la contradicción del Estado. El Estado dice, te doy el derecho a réplica, pero no lo uses. ¿Se entiende? Por eso la paradoja opera a nivel institucional y jurídico. Por eso cuando el que protesta es el que recibe la injusticia, en vez de entenderlo como una víctima que está tratando de recuperar su dignidad, se lo ve como un hostil que está tratando de generar violencia en el Estado. ¿Se comprende? No se ve, dice Benjamin, a la huelga, a la protesta, como un intento de mantener la dignidad humana. Jamás se lo ve así. Se lo ve como un acto de hostilidad sistemático, violencia por violencia. Violencia como fin y no como medio. Mientras que el Estado interpreta que su violencia es un medio. ¿Qué? El Estado sí, digamos. Claro, por supuesto. El Estado, al monopolizar la violencia, dice, mi violencia es necesaria. Mi violencia es un medio. Tu violencia es un fin. Ahora, el derecho a huelga está estipulado en los estados de diferentes formas de cómo se debe llevar a cabo una huelga. El cómo se debe llevar a cabo es muy difícil de establecer, pero el derecho a huelga está dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. Claro, pero por ejemplo, dentro del derecho a huelga, por ejemplo, que no se considera lo que sería la destrucción de edificios, porque eso ya no sería huelga, sería destrucción de propiedad privada o pública. Entonces, Bueno, pero ahí estamos. ahí se podría usar para... Lo que vos decís, eso ya no sería huelga, es ver a la violencia como un fin y no como un medio. Benjamin dice, si vos tenés a una persona sistemáticamente aniquilando su dignidad, por ejemplo, no pagándole lo que tiene que pagar, o en condiciones insalubres, y de luego esa persona explota en un solo acto, ¿por qué ese acto es el que se considera hostil y no el sistemático que se había hecho anteriormente? Por la historia presentista que se ha hecho, porque es la historia de los vencedores. Que un obrero rompa un vidrio, que una feminista pinte una iglesia, se considera hostil. Pero que una persona viole a una mujer o que a una persona no le paguen lo que le tienen que pagar por su trabajo, se considera sistemático, se considera parte de las reglas del juego. Entonces, ¿por qué esa hostilidad sí y por qué esa no? Porque tiene que ver con una historia presentista. ¿No debería ser hostil a ambas cosas? Ambas, o sea, obvio en su respectivo grado. Entiendo lo que decís vos. El tema está que el que juzga esa hostilidad es el Estado, no nosotros. El que juzga qué es hostil y qué no es, son los vencedores. Si estás del lado de los vencidos, siempre vas a ser parte de la hostilidad. O si estás debajo de la jerarquía de los vencedores, lo que vos digas a favor de los vencidos, siempre se va a ver parte de la hostilidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Podemos discutir el tema de la propiedad privada, ¿no? Que un poco lo vimos ya con Bobbio, y que lo vimos con Marx, y con Bauer, y con Habermas, y Allen, ¿no? Pero el tema de lo particular se diluye para Benjamin, porque el tema es la comunidad. Una pregunta que sería Benjamin es, ¿qué ha pasado que esta gente tiene que salir a la calle y romper todo lo que está a su paso para alcanzar un grado mínimo de dignidad? ¿Qué tan bajo han sido sustraídos en la historia? ¿Qué tan oprimido tenés que ser para que la dignidad sea esa? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, acá está su partida más materialista marxista de Marx, pero también su cuestión mesiánica que él ve, no que él sea un mesías, sino que él ve que hay una intención de reconstruir siempre un sentido de los vencedores y de los vencidos. ¿Entiendes? Entonces, ¿Cómo se relacionaría con el mesianismo? ¿Cómo es lo del mesianismo? Y porque siempre en los vencedores tenés salvadores, gente que viene a salvarte. ¿Esto es lo que dijo que vamos a hablar de la violencia del ser humano sin límites? ¿O es
Este y Derrida sobre la violencia. Porque todas las historias vienen con un salvador. Todos los partidos políticos tienen su salvador. Su representante que viene a sacarnos de la pesada herencia. Siempre hay alguien que viene a representar todo eso. A desestimar el pasado. Entonces el Mesías sería parte de los vencedores. Siempre, sí. Pero está. Es el vocero, es el que te señala, es el que te da las categorías de clasificación. O sea que los vencidos nunca llegan. Los vencidos nunca llegan, nunca han llegado. No están, no tienen nombre, son anónimos, están olvidados, totalmente fuera de foco, en ninguna lista aparecen, no tienen ni siquiera un número. Pero entonces las personas que salieron a manifestarse en la huelga no Son parte de los vencedores que tratan de recordar la dignidad, utilizan la memoria para cambiar el presente. Entonces los vencidos ni aparecen en la cosa. Los vencidos están muertos, no están. Por eso dice, el presente es un presente lleno de injusticias. Ya llegamos con deudas humanas. ¿Se entiende? Llegamos hoy con deuda. ¿No? Deudas de carácter ético, deudas de carácter político. No quiero que dicen deudas económicas. Que aparte de Argentina, siempre hoy es deuda económica. Digo que para Benjamin, llegamos ya con una deuda ética. Gente que no está, pero que no está porque de alguna manera ha sido dejada de lado. Entonces queda de nosotros, los que sí estamos, ver qué hacemos con eso. ¿Nos sumamos al discurso de los vencedores o tratamos alegóricamente, míticamente, crear el discurso de los vencidos? Porque no podemos repetir el discurso de los vencidos, porque no los escuchamos. No los tenemos, las palabras no han llegado. ¿Se entiende? Lo único que podemos hacer es construir una metáfora, una alegoría. Por eso Benjamin siempre, para resolver estos nudos, va a los mitos, que es muy común en la historia de Franco. Cuando la racionalidad imperante es tan fuerte, tenés que reconstruir desde otro lugar. Apelar a otro tipo de discurso, a otro tipo de palabra, a otro tipo de vocabulario. Pero antes de llegar a la propuesta benjaminiana de la parte alegórica, tenemos que detenernos un ratito de el representante de la violencia del monopolio del Estado. ¿Quién representa la violencia en el Estado? La policía. La policía, claramente. Claramente es el brazo armado, ¿no? Es el ciudadano con armas. La policía para Benjamin es claramente la manera más manifiesta, explícita, sin ambigüedades de que el Estado monopoliza la violencia. No hay ninguna sutileza en eso, que es utilizar a la violencia como medio de imposición y control, para crear el sujeto político que el Estado quiere, dicho de otra manera, para crear el tipo de ciudadano que a los vencedores requieren. Iba a decir conviene, pero sonaba como muy conspiranoico. Requieren, ¿no? El tipo de ciudadanos necesarios para ejercer el mandato. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, porque los policías son como funcionarios públicos de la justicia que establecieron por el Estado. Claro. Son representantes de la justicia social a la que aspira el Estado. El Estado representado aquí en dos niveles. El nivel en tanto que fue fundado violentamente, como dijimos, o por el derecho natural o por el derecho positivo, y también representado por quienes los gobiernan, que son los vencedores. Los que llegan a gobernar. Y esto es una crítica que hace Benjamin a todos los sistemas estatales, porque dice, no importa el sistema de gobierno que tengas, el que llegue va a ser de los vencedores.
El democrático, por hoy elección. El de facto, por un golpe. El comunista, por el grupo de intelectuales o militares que están ahí en el centro. No importa quién esté ahí y qué modelo. El que gobierna es parte de los vencedores y vela por la historia de los vencedores y se ocupa sistemáticamente por la historia de los vencedores. No hay... Si el que gobierna siempre vela por la historia de los vencedores, no debería a defender una anarquía. Si el que gobierna siempre vela por la historia de los vencedores, eso nos llevaría a defender una suerte de anarquía. Bueno, ahí Benjamin termina hablando de un pseudo-anarquismo. Es interesante, ¿no? No se siente como con anarquismo, pero tampoco está muy lejano. Bien. Pero hablo un poquito más de la policía, ¿no? Para que nos termine de cerrar. La policía tiene algo más que es interesante para Benjamin, que la policía no tiene que justificar su poder. La policía no tiene que explicar lo que hace. En sí misma la policía tiene acreditada la violencia que utiliza porque se entiende que la violencia que la policía utiliza es para alcanzar la paz. ¿Cuántas veces han visto a policías justificar lo que han hecho? Tener que ser evaluados por lo que han hecho. No existe ese modelo. Socialmente uno los puede calumniar, pero jurídicamente, operativamente, no sucede. No le deben algo a alguien. Para Benjamin, ¿no? La policía es la representación más directa de la paradoja de la medialidad de los fines. Porque es la violencia que reproduce violencia para alcanzar la violencia. O sea, la policía dice, yo hago lo que hago, te golpeo o te mato para alcanzar la paz. Una paz diseñada de manera violenta. ¿Se entiende? Volvemos que la gente. Bueno, sí, Benjamin habla de huelga, habla de guerra civil, habla de la policía, ¿no? Hay varios ejemplos en el texto que él va como tocando. Así, la conclusión ahora es más palpable para nosotros. Todo el marco jurídico que produce el ciudadano es violento. Somos producto de una violencia. Violentamente se determinó cuál es la cualidad del ser ciudadano. Violentamente se determinó que esta cualidad no cambia. Fíjense, hago hincapié en las dos ideas que acabo de decir. Son parecidas, pero no son las mismas. Violentamente se determinó la cualidad del ser ciudadano. Es decir, se fundó un acto fundamental, derecho natural. Se dio un fundamento. Y violentamente se actúa para que no cambie. Derecho positivo. Se trata de conservar el status quo. ¿Se entiende? Violencia utilizada de manera continua. Fundante y continua. Y es el Estado el que tiene que organizar, velar y cuidar todo este entramado normativo, y lo hace mediante su fuerza armada, que es la policía. Porque la policía está creada o dirigida para definirnos a nosotros como ciudadanos. Porque el ejército, lo sumo, es para que otros estados no nos invadan. Pero la policía es interna al Estado. Es entre nosotros. ¿Se comprende? No es para que venga que sea ahí de Chile. Es para que vos, yo, seamos lo que somos. Representemos una idea de justicia, una idea de paz, una idea de trabajo, una idea de progreso, una idea de buen ciudadano.
Lo loco es que si nosotros somos incapaces de pensar otra cosa, es porque hemos tenido dentro de nosotros la mentalidad del discurso del vencedor. Lo hemos aceptado. Benjamin dice mentalidades, ¿no? Pero bueno, va por ese lado. Si yo no puedo pensar de otra manera, es porque estoy dentro de esta mentalidad. ¿Sí? Y acá está la propuesta benjaminiana. Antes de dar la propuesta benjaminiana, quiero saber si estamos en la misma página. Quiero que haga una pequeña recapitulación para saber cómo llegamos hasta aquí. ¿Hay alguna duda puntual, alguna pregunta? ¿Bien? ¿Me están diciendo? ¿Es fácil? Yo he tratado esta clase y la de Derrida hacerlo lo más sencilla posible, porque los textos tienen como sus distintos tipos de complejidad. No son expositivos, son ensayísticos. Y los ensayos a veces tienen esas dificultades, son muy simbólicos, refieren a muchas cosas que uno no ha leído. Entonces yo creo que estemos más o menos en la misma página para poder seguir. ¿Estamos todos hasta acá? Sí. Ustedes dos que llegan un poquito más tarde, más o menos. Ok, bien. Algo que seguramente deben ya estar sospechando por el año en que están cursando la materia y por sus propios recorridos, es que esta violencia, y por algunas cosas que hemos estado discutiendo, esta violencia supone básicamente una racionalidad. Establece una racionalidad. El sentido de ser ciudadano, el sentido de ser humano. Entonces, como establece una racionalidad, yo no la puedo desestimar con argumentos, porque es la que controla la lógica. Establece qué es racional y qué no es racional, establece la marca, la línea divisoria. Entonces dice Benjamin, yo no puedo dar mis argumentos lógicos para decir que esto es injusto, o incoherente o inválido, porque al ser el monopolio de la violencia se vuelve el monopolio de la racionalidad. Entonces tienen todas las herramientas para decidir cuáles son los sentidos correctos y los sentidos inválidos. Volviendo al ejemplo del compañero. Hagan huelga, pero no rompan nada, ¿no? Entonces, de repente hay racionalidad. ¿Y cómo hago para protestar? ¿Cómo hago para exigir? ¿No? Empieza ahí la tensión. Dice, vos podés protestar los sábados a las 6 de la tarde en esta plaza y no más de 3 personas juntas. Y se ríen, pero era algo que en Argentina existía, no podían haber reuniones más de 3 personas antes. No, y ahora también. ¿Cómo es ahora? A ver. Es que estaba cuestionando la cuestión de los piquetes, entonces cualquier reunión pública de más de 3 personas considerada como... ¿Dice 3 personas? Sí. ¿Y qué es una disposición? ¿Es una normativa? No sé si ahora sale, si estaba saliendo. No te puedes juntar a tomar un juguito en la plaza. Y bueno, yo sé que antes efectivamente no podía. Lo que me está diciendo acá en el plan, no sabía que le había salido una disposición, eso estoy preguntando. No estoy segura si salió, sé que se decía de la ley esta antipiquete. Claro, sí. Pero como no lo celebran en su familia, por ejemplo. Y si vos demostrabas que era familia, está todo bien. Sus amigos. Y tener más de 3 amigos es subversivo. ¿Para qué necesita tantos amigos? ¿Qué tan sociable va a ser? Claro. Lo mismo que te revisan la mochila a ver si tenés algún tipo de bandera, cualquier indicio de que vas a una movilización. Claro. Claro. Eso no está pasando ahora. Claro. ¿Y qué argumento te dan? ¿Qué argumento te dan? Vos decís, esto es anticonstitucional, ese es tu argumento, me está violando mi privacidad. ¿Y qué argumento te va a decir? Es por la seguridad social. Tus argumentos siempre van a estar por debajo del argumento del Estado. Tu racionalidad siempre va a estar por debajo de la racionalidad violenta del Estado. Entonces dice Benjamin, yo no puedo discutir racionalmente. ¿Nunca le ha pasado que no pueden discutir racionalmente con alguien facho? Perdón que lo diga así. Después me van a acusar de ideología en la casa. ¿Nunca les ha pasado que discuten con alguien que tiene posiciones distintas a las de ustedes, quizás más tendientes a la derecha? Y siempre, porque si no, no
y bueno, no sé, ¿no? Quizás ustedes son de derecho, qué sé yo. Haría mal yo en asumir las cosas. Quizás son todos de derecho. Esta sería una muy mala cruzada para ustedes, pero bueno, es un problema que tienen que manejar ustedes, no yo. Y no solamente no pueden generar una racionalidad en común, sino que uno termina hasta pensando que su racionalidad ha sido superada por la obstinación o los argumentos del otro. Por más que uno tenga mejores argumentos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Y porque ya no es una competencia del buen silogismo o una cuestión de la retórica, sino que es una cuestión de la violencia. A lo sumo, si queremos pensarlo, es una lógica informal donde gana el que tiene el garrote más grande. Pero entonces, ¿qué pasaría con la racionalidad? Y es la verdad del más fuerte. Esto es una tesis platónica. No de Platón, sino creo que de Xenófanes, ¿no? Así que decía que el derecho es el más fuerte, ¿no? Que es lo que después Platón le discute. Yo le meto Platón, le meto arte, yo le meto todo. Completito. Claro, ¿viste? Te puse longiecos un rato. Y ahora te voy a poner mitos. Entonces, como no puedo discutir con esta racionalidad, lo que tengo que hacer es actuar con una lógica totalmente distinta, una lógica de la revelación, de donde yo coloco el pasado en el presente que desarticule absolutamente toda esta racionalidad. Un trabajo de profanación, como habíamos dicho al principio. Profanar la historia, recuperar lo mitológico, lo divino y ponerlo acá para dar un nuevo significado y dar una crítica hacia la violencia. ¿Puedes repetir profanar lo mitológico? Lo mitológico, lo divino, todo, lo que sea necesario. Si total el pasado está perdido, si está olvidado, ¿qué importa lo que yo hago en el pasado? Y va a importar, porque cuando yo lo traigo de una manera distinta, me van a decir, estás cambiando la historia. Y yo voy a decir, claro que estoy cambiando la historia, porque quiero que cambie el presente. Porque este presente no es para mí. Entonces, va a traer Benjamin dos mitos, va a traer varios, pero trae como dos cuestiones de la violencia en términos alegóricos y que refieren a la violencia como mito y la violencia como acto divino, que ustedes lo van a encontrar como violencia mítica y violencia divina en el texto. Que esto es el acto de la revelación para poder destruir el razonamiento que está ejerciendo el Estado. La violencia mítica tiene la característica de los mitos. ¿Cómo son los mitos? Bueno, si ustedes han leído algún mito alguna vez, verán que el mito de lo que sea, principalmente los griegos, está pensando Benjamin, pero también los hebreos, se caracterizan por el capricho. Una persona quiere algo, o un dios quiere algo, y pasan cosas. Generalmente Zeus quería acostarse con una persona. Por ejemplo, claro, es decir, alguien quiere, no sé, tal cosa, o escapar, o lo que sea. Pero siempre un capricho, ¿no? Siempre hay cuestiones, y siempre son violentos. Los mitos están manchados de sangre. ¿Y qué representan los mitos? Bueno, representan siempre una esperanza de que algo cambie, porque la gente quiere satisfacer su capricho por algo, porque espera lograr algo. Zeus, satisfacer sus deseos, por ejemplo, ¿no? Siempre se espera algo. Y Benjamin va a traer un hermoso mito que es el mito de Níobe. No sé si lo conocen. ¿Ustedes conocen el mito de Níobe? ¿Qué tanto saben de los mitos griegos? Yo lo que me recordaba era que
se usaban para representar ciertas cosas de la naturaleza que no podían explicar en ese momento. Sí, de la naturaleza, los fenómenos humanos también, no son. Perfecto, pero ¿y el mito de Níobe? No, eso no. ¿No? ¿Ninguno de los cuatro? Bueno, Níobe, como siempre en los mitos griegos, era una mujer muy hermosa. No la más hermosa, sino muy hermosa. Y una mujer muy hermosa que se jactaba de su hermosura. Pero no era la más hermosa. Creo que se hincapié en eso. Y tiene 10 hijos. La máquina, todos hijos. Popón. Y se empezó a jactar de que sus hijos eran más hermosos que los dioses. ¿Cómo llaman los griegos a este acto? ¿Qué dijiste? La ibris, perfecto. ¿Qué es la ibris? Exceso. El exceso, la desmesura. Níobe había pecado de desmesura. La desmesura, que fíjense que la palabra mesura tiene que ver con la medida, es justamente quebrar la norma, ir en contra de lo establecido, ir en contra de lo que la superioridad o el Estado definió como la norma y lo medible. Entonces, ¿qué le hacen a Níobe? ¿Qué le pueden hacer a una mujer que dice que sus hijos son más hermosos que... Son mitos. ¿Qué más harían? ¿Vos pensás que simplemente lo volverían feo? Claro, lo hace sufrir, mueren. O sea, literalmente, los matan a uno por uno de maneras trágicas y terribles. El mito siempre termina en muertes trágicas. Agarran un mito, o empieza una muerte, o hay muerte en el camino, o muerte final, o las tres a la vez. O sea, no hay cosa. Pero ¿por qué los dioses le hacen esto a Níobe? Porque quiere violar la ley. Quiere ir más allá de la norma establecida por la superioridad divina. Nadie es más hermoso que los dioses. Nadie es más joven que los dioses. No importa si es verdad. A los dioses no les importa si es verdad. Porque hay dioses feos. Claro. Pero inclusive los feos son más hermosos que los humanos. Ningún humano va a ser más que. ¿Se entiende? Y todo aquel que cause o produzca la ibris será castigado, pero no con un castigo para que aprenda él, sino para destruirlo. Es una violencia que lleva al silencio, a la prohibición, literalmente que anula. Y la única manera de luchar contra la violencia de los dioses, ¿cuál es? No, porque ahí le estás dando la razón. Acepta su racionalidad. No hay manera. Y tenés que ser otro dios que pueda competir contra ellos. La única manera de poner en crisis la violencia mítica es poder ejercer una misma violencia mítica. Tampoco, porque un semidios es un semidios, ¿no? Estás ahí condenado. Entonces la violencia mítica opera de una manera como el derecho positivo. Se ejecuta cada vez que sea necesaria para preservar la medida, para evitar la desmesura, para mantener estos derechos. Nadie de los dioses le quitó la hermosura a Níobe. Le quitaron sus hijos, de los que ella se jactaba. ¿Entienden? ¿Se comprende? No, eso no. ¿Eso qué? Lo último no. ¿Por qué no le quitaron la hermosura a ella? Porque lo que más se jactaba su desmesura no estaba en que ella era bella, porque no era la más bella. Su desmesura estaba en sus hijos, que eran los más bellos. Y ella se jactaba de su belleza. Entonces, de ellos son los que están mal. En los mitos griegos tienen una cuestión muy interesante. A mí me parece interesante, y creo que a Benjamin también le llamaría la atención, que es que
ninguna de las personas en los mitos griegos, y por lo tanto parte de la cultura griega real, o sea, de la gente que vivió en Grecia, se sentían cómodos con la belleza. Porque consideraban que ser muy bello era motivo de sufrir grandes males. ¿Se entiende? Por la envidia de los dioses. Por la envidia de los dioses. Todo, si había una persona muy linda, se trataba de afear a sí misma por miedo al castigo. La belleza no era considerada como algo a alcanzar. Lo cual es muy difícil. ¿Cómo deseas algo? Por ejemplo, ser lindo, pero no tanto. No, porque, yo quiero ser atractivo ante las personas que me atraen, ¿no? Yo quiero que me atraiga a veces, entonces lo quiero presentar en mi mejor manera. Pero no me puedo presentar la mejor de todas mis maneras. ¿Se entiende? Eso es muy interesante, porque hoy en día nosotros como sociedad operamos de otra manera. Siempre tenés que ser tu mejor manera. Y nadie piensa que ser tu mejor manera te puede traer tu ruina. Habría que preguntarle a la gente que es muy bella. Quizás en algún momento sienten cierto pudor por eso. Habría que preguntarle a alguien si... Sí, yo no sé, pero digo que existe... ¿Cómo determinar quién es muy bello? Claro, Sí. votación. Bueno, vamos al argumento clásico de que cada uno tiene su propia belleza y listo. Ustedes tienen, por ejemplo, la belleza de la lozanía, son gente joven, y todos los jóvenes, por ser jóvenes son bellos. ¿Qué? No me gusta ese argumento de la juventud, porque es como ponderar la eterna juventud también. No, porque después tenés otra belleza, la longevidad. No estamos Entonces sos bello todo el tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. Sos feo todo el tiempo. Bueno, yo dije, el principio con el que partí fue, todos son bellos de su manera particular. Y luego hay que hacer que se jacte de su propia belleza. Y si no le cae un rayo, perfecto. Está bien. O no es muy bello. O no es todo su tiempo. El problema no es jactarse de tu belleza, el problema es que vos digas que sos el más bello. Por eso tienen que ser... Capaz que es una cuestión vanidosa, decir que sos el más bello, no serlo. Claro. No, pero para ellos serlo también era un problema. Claro. Y sí. Yo creo que el problema era cuando se comparaban con los dioses o había alguna O había un dios que se comparaba con ellos. o había algo ahí, una propuesta que no aceptaban de los dioses o lo que sea. Ah, sí, rechazar propuestas de los O, dioses. no sé, o un dios que la amaba. Pero bueno, ahí está el tema del capricho. Ahí está el tema del capricho. Los mitos son caprichosos, pero piense que es una racionalidad caprichosa, muy similar a la racionalidad del Estado, que es caprichosa. Que no te tiene que dar por qué razones es así, sino que tenés que acatarlo. No es que alguien le explicó a Niobe, che, mirá, te estás pasando. Literalmente le mataron uno por uno y se acabó la discusión. Ella solo se tuvo que dar cuenta de lo que hizo. Frente a la violencia mítica está la violencia divina. La violencia divina se diferencia a la mítica, que son violencias ya de dioses todopoderosos, como el dios hebreo, o el dios del Islam, o el dios del cristianismo. ¿En qué se caracteriza, por ejemplo, el dios del Antiguo Testamento? Vengativo, rencoroso. Bien. Sí. Bien, ¿y cuál es la palabra adecuada? Cuando manda el diluvio, por ejemplo. No. ¿Qué es lo que hace con la humanidad? Genocidio. No. Exterminio. La extermina. La acción divina siempre está conectada con el exterminio, la anulación total de algo. Pero es una cara de otra, es una cara de una moneda. Se extermina, pero siempre se mata todo o se deja algo. No se deja algo con otro. Claro, una redención, para que alguien sea de una manera revalorado. Los actos violentos de la Biblia, dice Benjamin, y del Corán, lo podemos extender nosotros, siempre es un acto violento que anula todo, pero que permite que se dé algo nuevo.
Si uno ve los mitos bíblicos, se construyen. Por ejemplo, se construye ese estilo. Por ejemplo, el diluvio universal, ¿no? O la destrucción de la ciudad de, ¿cómo se llama esta? Sodoma y Gomorra, ¿no? Son exterminios totales. O las 7 plagas de Egipto, cuando matan a todos los niños, ¿no? Excepto los que pintaban en la pared, la puerta, ¿no? Con una pintura blanca. Todos los primogénitos, ¿no? Siempre es de exterminio, pero para generar una redención, ¿no? ¿Qué hace eso? Dice Benjamin. Lo que hace es anular el ciclo perpetuo de medios y fines, porque rompe de manera total toda esta lógica. Que repito que. ¿Qué hace la violencia divina? Rompe o anula el ciclo de medios y fines. Genera un nuevo orden jurídico, o mejor dicho, nos da oportunidad de generar un nuevo orden jurídico. Borra el derecho natural, borra el derecho positivo, borra la violencia fundante, borra la violencia que se utiliza para conservar, para dar lugar a crear algo nuevo. Ahora, dice Benjamin, crear algo nuevo, reconstruirse, no quiere decir que no va a haber violencia. Porque para construir algo, lamentablemente, Benjamin dice, necesitamos una violencia fundante. O sea, se reinicia el ciclo de medios y fines. Pero este reinicio parte de una redención, de que hemos traído algo que había sido olvidado. ¿Se entiende? Los actos políticos de la sociedad no buscan aniquilar todo el sistema jurídico, buscan reiniciarlo. Porque acá está el pseudo-anarquismo. Suspender, anular toda esta estructura violenta, pero no para no tener nunca más una nueva estructura, sino para dar lugar a una nueva forma de pensarnos en cómo nos relacionamos civilmente, políticamente, éticamente, históricamente. Se tiene que buscar actos políticos que operen con violencia divina. Por ejemplo, cuando se tira un gobierno dictatorial. ¿No? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué sé yo? Pensemos. En Argentina, quizás el cacerolazo del 2001 podría ser un acto divino violento para Benjamin, la caída del muro de Berlín, ¿no? Uno puede encontrar momentos cívicos de reinicio radical del Estado. ¿Revoluciones? Algunas revoluciones, sí. Que pretenden hacer conscientes ciertos dolores, que pretenden generar un autoconocimiento en las subjetividades de las que hacen la comunidad política, que trata de reparar las injusticias cometidas. Benjamin lo dice de una manera muy linda, que dice, incorporar lo perdido en la dinámica de la historia. Lo que había dejado de lado, ahora volver a incorporarlo. Como una operación de reparación de las injusticias, de los agravios. Una actualización del pasado en el presente. Dando lugar a que emerjan los sujetos. Que emerjan como sujetos los que habían quedado fuera de la subjetividad cívica. Que emerjan como sujetos los que habían quedado fuera de la subjetividad.
¿Se entiende el análisis de Benjamin? No llegué a entender de todo si estas dos violencias son del todo malas o tienen ciertos... No tienen valores de bueno o malo para Benjamin, sino es un intento de contestar con otra mirada a la racionalidad del Estado. El Estado opera, si quieres pensarlo así, con una violencia mítica continua. Hemos dicho, los vencedores crean el mito del vencedor. Entonces, para purgar este mito necesitamos un acto de violencia divina que reinicie toda la historia. ¿Esta es la propuesta de Benjamin? Esa es la propuesta de Benjamin. ¿Sí? Y ejemplos históricos que podemos ver son huelgas, el cordobazo que retumba, ¿no? En 1918, la huelga de los estudiantes en Córdoba. ¿No? ¿La conocen esa huelga? Sí. ¿No? Durante el gobierno organizado. No, pero ¿en qué consiste la huelga? ¿Lo demás? La huelga de 1918, los la de estudiantes... 1918, la reforma universitaria. La reforma universitaria. Sería otra cosa. No, la reforma universitaria. Ustedes saben de qué se trata. Y cómo inicia en un lugar y hace eco en toda Latinoamérica hasta llegar a Europa. O sea, eso es un acto claramente para Benjamin de violencia divina. Porque reformuló todo. Pero la respuesta sigue siendo la violencia. Porque violencia y derecho están íntimamente conectados, como dijimos al principio. Derecho natural y derecho político, los dos presuponen violencia. Pero eso no reinicia el círculo violento. Sí, se va a reiniciar y luego se va a necesitar otro acto violento. Es un ciclo. O sea, es como un orón, así, ¿no? Sí. Serpiente que se come Sí. para Pero entonces existe un ciclo que siempre se reinicia, nunca se va a llegar a una síntesis, como pensaba Marx, se va a arribar a una suerte de paraíso comunista, ¿no? Mira, si Benjamin cree que hay una síntesis, yo no lo he visto. Quizás ahí habría que preguntarle a Julio Páez, que sabe mucho más de Benjamin que yo, pero yo no he visto nunca que él termine en algún lugar sosteniendo una solución radical. Podemos pensarlo de dos maneras. Por un lado, porque su obra quedó trunca, ¿no? Él se suicidó con 48 años, creo, ¿no? Entonces, quién sabe, quizás había algo más. Y eso por un lado, eso puede ser un argumento histórico. Pero otro argumento puede ser que cada vez que se diga hemos llegado a la sociedad más justa, va a ser un acto violento. Porque ¿quiénes somos nosotros para decidir que ahora estamos con los valores más justos para vivir? Si lo creemos y actuamos en consonancia, estamos siendo violentos contra algunos que ni siquiera pueden opinar sobre eso, a los que hemos olvidado y dejado de lado en el debate. ¿Se entiende? Entonces, dudo de que para Benjamin haya una propuesta final. Sí hay una idea de la acción política constante. Para Benjamin dice, como no se acaba, no queda otra que estar siempre en la calle, siempre actuando. Eso es lo que yo interpreto. Y en el caso de Marx, realmente se da esta idea del paraíso comunista, de que hay un momento en el que la historia va a llegar a su final, digamos. Y Marx cree que, como hegeliano, a un tipo de síntesis se tiene que alcanzar. Pero pasa que el pensamiento de la utopía no es necesariamente un pensamiento de considerar que la utopía sea realizable. Puede ser como un destino, pero no que sea algo que ocurra de hecho, ¿no? Yo creo que Marx quizás ahí pensaría en lo que orienta nuestras acciones, ¿no? La racionalidad que le da sentido a lo que hacemos, pero que se dé efectivamente, muy difícil. Si no, sería dogmático. Y no lo veo a Marx siendo muy dogmático con eso. Bien. Quizás sí con las mujeres, porque las mías me gustan, pero bueno. Ok. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos? Nota al pie. ¿Qué les pareció? ¿Recuerdan las 4 preguntas que tenemos siempre los autores?
qué piensan de su idea de ciudadanía, qué creen de dónde va partido, qué piensan, qué implicancias se les ven, les gusta, no les gusta. Su idea de ciudadano es que siempre es consecuencia, o sea, la ciudadanía siempre es consecuencia de un acto de violencia. Claro, sí. De este modo, en la medida en que participamos con la ciudadanía, tenemos como esa relación, tenemos incorporado ese discurso de los vencedores, pero al mismo tiempo parece que también podemos ejercer este tipo de crítica. Claro, en la medida en que, la autoconciencia, dice. Claro, somos autoconscientes, hacemos esto evidente. Claro. ¿Y está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Puedo decir algo? No. Es que te vi como, decís así, bueno, o bostezo o está hablando. ¿Los demás qué piensan de violencia? Creo que la justicia se torna un tanto utópica, en el sentido de que siempre va a haber violencia en que uno se separar y que este círculo de violencia no va a ceder nunca. Claro. No va a ser suplantado por algo más que lo termine o lo redireccione a algo mejor que no sea violencia. Siempre la violencia va a ser la respuesta a la violencia por siempre jamás. O sea, claro. ¿Y lo ves como algo malo, algo positivo, algo apropiado o no? No sé, creo que es malo en el sentido de que muchos grupos que han sido, no sé si han sido invisibilizados, no sé si han llegado a ser los vencidos, pero que han sido perseguidos, luego se han convertido en perseguidores. Y la violencia no es usada, por ejemplo, religiones que han sido perseguidas y una vez que han llegado a una especie de justicia, o sea, una especie de ciudadanía, una especie de integración, han sido perseguidores de otras personas, de otras religiones, y es como que nunca cesa. Claro. La violencia, eso me parece que... No sé, en ese sentido le está dando la razón a Benjamin. Sí, no, sí, le doy la razón, pero en el sentido de que la justicia es algo, no sé, es algo que está allá en un horizonte que a base de violencia nunca vamos a alcanzar. Sí. ¿Y por ahí? También que me gusta como esta idea del ciudadano comprometido con la lucha social, con hacer algo con las injusticias no solo del pasado, sino las que siguen continuando en el presente. Y ahí creo que también hay una relación como con la ética, como bueno, si nosotros podemos estar acá, no sé, marchando, es porque dentro de todo somos reconocidos por un Estado y bueno, hay que hacer algo por quienes ni siquiera pueden estar acá. Claro. Es interesante esa idea, ¿no? Sí. Igual que con respecto a la violencia, pienso como que la respuesta siempre va a ser la violencia mientras la respuesta siempre sea la violencia para el Estado. ¿Qué opción le queda a uno como individuo, como grupo, que no sea la violencia si el Estado se opera violentamente? Claro. Ser un pacifista extremo, como Gandhi, ¿no? No sé si tiene mucho impacto. Y pero ahí habría que ver qué concepción de violencia estamos pensando, porque por ahí ver a una persona encadenada a un árbol también se puede ver como violento, y disruptivo, y hostil. Claro. Entonces, sí, acá Benjamin da el ejemplo de la policía, ¿no? Un ejemplo de violencia, un brazo armado. Pero también veíamos con el ejemplo de la huelga, que un obrero, no sé, con un cartel en una plaza se puede ver como violento. El patrón lo ve como violento, como hostil. Sí, totalmente. Que eso es muy común, que las huelgas sean vistas como violentas. Claro, como que no dejan circular a los que... Lo que sea, cualquier cosa que... La huelga siempre es incómoda y podría hacerse mejor, te dicen. Y bueno, ¿cómo? ¿Cuál sería el ideal de huelga que me reivindique mis derechos y vos vivas plácidamente? Como ninguna, porque tendría silenciosa, que si están reunidos es molesto, si tienen carteles es molesto. Si no, no es huelga. Claro, sí. Pero no huelga es la huelga ideal. Claro. Además, te tocaste una pequeña duda. Digamos, se da una revolución, un cambio, digamos,
una violencia que para cambiar otra violencia. Esta violencia, digamos que salió primero luchando, se instauró en un Estado, creo ciudadano, etc. Los anteriores grupos, Estados que hayan hecho violencia, queda parte de la historia de los vencedores, digamos, en tanto es reconocido como una contraparte del Estado que ahora se instauró, o queda como los vencidos en el sentido. No te entiendo, el Estado, por ejemplo, el Virreinato Río de la Plata versus Argentina. Claro, digamos. Es que vos llegaste tarde, pero yo en un momento decía que hay un grupo de vencidos que son reconocidos, que son los que permiten legitimar la historia del vencedor. Claro. Entonces, el vencedor tiene que tener un dibujo de vencidos, ¿viste? Pero esos vencidos no son los que nos interesan, nos interesan los vencidos que ni siquiera entraron en el relato de la historia. Claro. ¿Se entiende? Sí, claro, que estaban vencidos, entonces... Claro, son esos vencidos. Claro. Bueno, hacemos una pausa de